Cápsula científica. El sistema nervioso está compuesto por dos divisiones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consta de dos partes, el encéfalo, y el sistema nervioso central se localiza dentro del cráneo y la médula espinal, que es la parte que se sitúa en el interior de la columna. El sistema nervioso periférico consta de dos partes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso neurovegetativo o autónomo. El sistema nervioso somático se relaciona con el medio ambiente externo. Está formado por nervios oferentes que transmiten las señales sensitivas desde la piel, los músculos, las articulaciones y los sentidos. Llevan estas señales hacia el sistema nervioso central y los nervios eferentes que conducen las señales motoras desde el sistema nervioso central hasta los músculos. El sistema nervioso neurovegetativo o autónomo, ese se encarga de regular el medio ambiente interno del organismo. Está conformado por nervios aferentes que llevan las señales sensitivas desde los órganos internos al sistema nervioso central y de nervios eferentes que conducen las señales motoras desde el sistema nervioso central hasta los órganos internos. Poseen dos tipos de nervios, los nervios simpáticos, que son los nervios motores neurovegetativos. Se proyectan desde el sistema nervioso central hasta la zona lumbar, que es la zona inferior de la espalda, y la torácica, que comprende la zona del tórax o el pecho de la médula espinal. Los nervios parasimpáticos. Los nervios motores neurovegetativos proyectan desde el encéfalo y la región sacra de la médula espinal. Las funciones. Los nervios simpáticos estimulan, organizan y movilizan los recursos energéticos ante situaciones de emergencia. Los nervios parasimpáticos actúan conservando la energía. Los cambios simpáticos indican activación psicológica, mientras que los cambios parasimpáticos indican descanso psicológico. Las neuronas son células especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Se pueden clasificar en base a distintos criterios, según transmisión del impulso, según su función, según la dirección del impulso nervioso, según el tipo de sinapsis, según el nervio transmisor, según su morfología externa. Tipos de neuronas. Neurona multipolar. Son neuronas que tienen dos o más procesos. La mayoría de las neuronas son multipolares. Neurona unipolar. Son neuronas con un solo proceso. Neuronas bipolares. Son neuronas con dos procesos. Las neuronas con axones cortos o sin axones se llaman interneuronas. Su función es integrar la actividad neural que ocurre dentro de una unidad estructura cerebral, no en transmitir señales de una estructura a otra. Vamos a hablar de la corteza cerebral. Es la capa que recubre la superficie del cerebro. Tiene un grosor de 6 milímetros. Sus funciones es verificador de la realidad, nos filtra y nos permite ver, tocar, oír y hablar. Todos nuestros planes, pensamientos e ideas se originan en esta capa. Posee células nerviosas, alrededor del 2/3 de las neuronas se originan aquí. Está compuesta por dos hemisferios, los cuales están conectados por un cuerpo calloso formado por una cantidad de nervios. Capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por varias capas. La primera es la capa molecular, que es una capa plexiforme, la capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, capa ganglionar, que es una capa piramidal interna, y una capa multiforme, que es una capa de células polimórficas. En la capa número 1, que sería la capa molecular, encontramos pocas células, fundamentalmente axones, dendritas y sinapsis. Entre las capas 2 y 3, que sería la capa granulosa externa, encontramos neuronas piramidales que proyectan hacia otras regiones corticales y reciben proyecciones de ellas. En la capa número 4, que sería la capa granulosa interna, encontramos células estrelladas que reciben la mayor parte de las aferencias talámicas y proyectan localmente hacia otras láminas. En las capas 5 y 6, que sería la capa piramidal interna y la capa multiforme, encontramos neuronas piramidales que proyectan hacia regiones subcorticales como el tálamo, el tronco encefálico, la médula espinal y hacia otras áreas corticales.
Hemisferio izquierdo rige la parte lógica, abstracta y analítica, y el hemisferio derecho maneja la creatividad, la imaginación y la parte artística. Cisuras son grandes hendiduras de la corteza plegada, son pequeñas y poseen surcos. Las prominencias entre las cisuras y los surcos se denominan circunvoluciones. La cisura longitudinal es la que separa a los dos hemisferios. Las comisuras cerebrales son vías que comunican los dos hemisferios. La más grande es el cuerpo calloso. La cisura central y la cisura lateral poseen 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que es la corteza motora primaria y controla los músculos. El lóbulo parietal, que es la corteza somatosensorial primaria y posee las neuronas y el tacto. El lóbulo temporal posee las neuronas sonoras que controlan la audición. El lóbulo occipital controla la corteza visual primaria. Como dato curioso, el cerebro humano no siente dolor. Los dolores de cabeza se localizan en los músculos y nervios que rodean el cerebro. Un cerebro consume tanta energía como una bombilla eléctrica de 10 watts. Los científicos calculan que la velocidad del pensamiento es de solo unos 240 km por hora. La risa relaja el cerebro. La risa provoca unas ondas cerebrales similares a las que tenemos cuando hacemos meditación. Por tanto, el humor involucra una experiencia total en el cerebro, similar a la meditación, haciéndonos capaces de pensar con mayor claridad, tener pensamientos más positivos y conciliadores y ser capaces de tomar decisiones claves en nuestra vida de una forma más serena. La diferencia entre sexos. Los resultados han destacado que el cerebro de los hombres es de mayor tamaño que el de las mujeres, aproximadamente un 14% más. Sin embargo, se ha demostrado que el cerebro femenino está mejor organizado y procesa la información de manera más eficiente que el de su opuesto.